Ya. La segunda parte de Santiago 1, ¿no es cierto? El título es Manteniéndonos firmes en contra de una ira pecaminosa. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para airarse, tardo para airarse, porque la ira de Dios no obra la justicia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A la luz de la naturaleza de la tentación y de la bondad de Dios, debemos de tomar, hermano, especial cuidado para ser tardos para airarnos, debido a que nuestra ira no cumple la justicia de Dios. Nuestra ira siempre defiende simplemente nuestra propia agenda. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Podamos aprender cómo ser tardos para airarse. Al aprender primero a ser prontos para oír, y ahí seremos tardos para hablar. Porque mucha de nuestra ira, hermano, y enojo proviene de estar centrados en nosotros mismos y no centrados en los demás. Pronto para oír. Es una manera, hermano, de estar centrado en los demás. Como tardo para hablar es una manera de estar centrado también en los demás, estando firmes en contra de la lujuria y de la carne. Por lo cual, desechando toda inmundicia, nos dice Santiago, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Inmundicia y abundancia de malicia. Probablemente tiene en mente una manera impura de vivir. A la luz de la naturaleza de la tentación y la bondad de Dios debemos de estar desechando toda impureza y apartándola lejos de nosotros. Recibamos con mansedumbre, hermano, la palabra implantada. En contraste con una manera impura de vivir, nosotros debemos de recibir, haciéndolo con mansedumbre, un corazón enseñable. Un corazón enseñable, hermano, es un corazón humilde. Ese es un corazón enseñable, porque un corazón soberbio usted no lo puede enseñar, pero un corazón humilde sí es enseñable. La palabra implantada de Dios, esta palabra no puede salvar en nuestra situación actual y para la eternidad. La pureza de la palabra de Dios nos preservará en un mundo impuro. Ahí nos va a guardar la palabra de Dios. ¿Cómo recibir la palabra de Dios? Santiago 22-25. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, hermano, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era también. Hacer que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este hermano será bienaventurado en lo que hace, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, es lo que aquí Santiago nos insta, ¿no es cierto?, a hacer. Debemos de recibir la palabra de Dios como hacedores, no solamente como oidores. El estar cómodo en el hecho de que has escuchado la palabra de Dios, mientras no la aplicas, es engañarnos a nosotros mismos, hermano. En el mundo antiguo era común para las personas el escuchar a un maestro, pero si se trataba de seguir al maestro y vivir lo que él dijo, entonces era llamado un discípulo de dicho maestro.
hacedores, no solo oidores. Jesús, hermano, utilizó el mismo punto para concluir su gran sermón del monte. Él dijo que aquel que escuchaba la palabra sin aplicarla era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero el que escuchaba la palabra de Dios y la hacía era como un hombre que edificó su casa sobre la roca y la cual podía soportar las inevitables tormentas de la vida y de la eternidad. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, natural, porque él se considera a sí mismo, dice, repite, se va y luego olvida cómo era. Aquel que solamente oye la palabra de Dios sin hacerla tiene el mismo sentido y está el día de aquel hombre que se mira a un espejo e inmediatamente olvida su propio rostro. La información que recibió no le hizo ningún bien a su vida. Considera su rostro natural. La antigua palabra griega traducida a considera, hermano, tiene la idea de un escrutinio cuidadoso por aplicación. Santiago se está refiriendo a las personas que dan un escrutinio cuidadoso a las palabras de Dios y se les podría tener como verdaderos expertos de la Biblia, pero al fin no resulta en hacer. Una persona saludable se ve en el espejo para hacer algo, no solamente para admirar la imagen, hermano. Aún así, un cristiano saludable mira en la palabra de Dios para hacer algo al respecto, no solamente para almacenar los hechos que Él nos hará, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, este será bienaventurado en lo que hace. Pero hermanos, si estudiamos la palabra de Dios atentamente y la hacemos perseverar en ello, perseveramos en ello, seremos bienaventurados. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, en el antiguo lenguaje griego la palabra para mirar era atentamente, habla de un examen penetrante, así que las personas aún se agachara para tener un mejor vista, a pesar de que Santiago expresa al hacer, él no descuida el estudiar la palabra de Dios. Tampoco debemos de buscar en la palabra de Dios la perfecta ley de la libertad. Esta es una maravillosa manera de describir la palabra de Dios en el Nuevo Pacto. Dios nos revela su ley, pero es una ley de libertad escrita en nuestros corazones, transformado por el Espíritu de Dios. Ejemplos de lo que significa ser un hacedor de la palabra de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros, hermanos, y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero si alguno se cree religioso entre vosotros, hermanos, la verdadera religión no se muestra por solamente oír la palabra, sino por hacerla. Una manera de hacer la palabra de Dios es aquel que refrena su lengua. Si alguno dice se cree religioso, en la antigua lengua griega, religioso es una palabra que nunca se utilizó en un sentido positivo. En el Nuevo Testamento, Santiago aquí la usa en alusión a alguien que es un religioso, pero que en realidad no está bien con Dios. Y esto es evidente debido a que él no refrena su lengua. La religión de tal es vana, nos dice Dios. Tu caminar con Dios es vano. Si no se traduce en la manera en la que vives y en la que tratas a los demás, muchos son engañados en su propio corazón con respecto a la realidad de su caminar con Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones
y guardarnos sin manchas del mundo. Un verdadero caminar con Dios se muestra a sí mismo, se muestra a sí mismo de manera simple y práctica, ayuda a los necesitados y se mantiene a sí mismo sin manchas de corrupción del mundo, porque la religión pura y sin mácula delante de Dios es de gran peso. Una religión pura y sin mancha a los ojos de los hombres, la cual no es sin mácula delante de Dios, sin mancha del mundo. Del libro del Génesis, Lot es un ejemplo de un hombre que fue manchado por el mundo. Él empezó viviendo hacia Sodoma. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él caminaba por vista, no por fe, a diferencia de Abraham, sin tener en cuenta el clima espiritual del área, debido a la prosperidad del área, eventualmente, ¿no es cierto?, como él caminaba por vista, vio los pastos para su ganado, vio el mejor terreno, decidió irse hacia Sodoma, a la ciudad pecaminosa, y se convirtió, hermano, en parte del liderazgo de la ciudad. El resultado final fue que Lot perdió todo y por poco no se salvaba. Entonces tenemos, hermanos, que estar siempre apercibidos con la palabra de Dios. No olvidarnos de la palabra de Dios, porque muchas veces dejamos de escudriñar las escrituras, pero no debemos apartarnos, porque es lo que nos mantiene con vida, es lo que nos mantiene pegados a Cristo, es lo que nos mantiene unidos a Cristo. La palabra es la que nos enseña la verdad, la que nos une a Dios. Dios es el que nos sabe. Cristo dice, echa a dar testimonio de mí. Entonces, hermano, apeguémonos a la palabra. Comámonos la Biblia todos los días, aunque sea un trocito cada día, pero comencemos a comernos esta palabra. Que Dios los bendiga, hermano.